Hola amigos y amigas, en este momento quiero felicitar a todos los que han estado siguiendo el estudio de la palabra de Dios, un capítulo cada día. Dejamos atrás el libro de Génesis, 50 capítulos que ya estudiamos, así que nuevamente felicitaciones a quienes han estado estudiando y terminaron todo el libro de Génesis. Ahora vamos a estudiar el segundo libro de la Biblia. Así que si estás siguiendo la secuencia, vamos por el segundo. Y si por primera vez estás recibiendo este link, esta invitación, únete. Vas a disfrutar en el estudio de la palabra esos mensajes que Dios ha dejado para tu vida. Y qué bueno, recuerda que el estudio de la Biblia es una disciplina espiritual fundamental para tener una fortaleza, un crecimiento espiritual de tu vida. Así que es una oportunidad valiosa, por eso di me gusta dándole allí a la manito. Por eso debes entrar al canal. Si estás viéndolo desde WhatsApp, cancélalo allí y entra directamente a este canal. En YouTube puedes buscarlo, se llama Estudiando la Biblia cada día. De esa manera, entonces puedes darle me gusta, puedes suscribirte, activar la campanita y escribir comentarios, oraciones y agradecimientos. Vamos entonces a entrar al libro de Éxodo, que fue escrito por Moisés y que esta palabra simboliza o significa salida. Específicamente salida, porque cuenta la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y en el capítulo 1, Éxodo capítulo 1, vamos a aprender que cuando nosotros tenemos el temor a Dios, la reverencia a Dios, entonces vamos a tomar decisiones moralmente correctas. Eso aprendemos en este capítulo 1 y vamos a leer ya los primeros versículos. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas de la descendencia de Jacob fueron 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José, todos sus hermanos y toda aquella generación. El libro le da continuidad, este libro le da continuidad al libro de Génesis. Recuerda que estudiamos en Génesis la historia de Abraham, Isaac, Jacob. Terminamos con esa historia de Jacob llegando a José. Y ahora recordamos que José fue ese notable bisnieto de Abraham que fue usado por Dios para salvar a un imperio, para salvar a Egipto y a muchos pueblos en aquella época, cuando se presentó una hambruna terrible en la tierra. Dios escuchó la voz de José y José escuchó la voz de Dios. Siempre estaba con Dios y todo le fue bien. Y José llegó a ser enaltecido después de descifrar el significado del sueño del faraón. Y el estatus de Josué fue muy elevado, pero cuando él muere, su estatus o el estatus de la familia que quedó también muere. Versículo 7. Pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, en caso de guerra, él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya de esta tierra. La bendición de Dios se está cumpliendo en el crecimiento milagroso de la descendencia de Jacob. Recuerda que Dios le dio una promesa desde Abraham, una promesa de que la descendencia de Abraham sería una gran nación. Se la repite a Isaac, se la repite ahora a Jacob, Jacob a José, y ahora esta descendencia está en Egipto creciendo como un gran pueblo, tanto que el faraón teme al ver que el pueblo que ellos tenían allí como siervos ahora es un gran pueblo y se podrían en cualquier momento rebelar contra ellos.
Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran con sus cargas. Y así dice que edificaron los israelitas 2 grandes ciudades para Egipto. Les pusieron una carga pesada de trabajo para dominarlos y para que no siguieran multiplicándose. Pero el pueblo siguió, la bendición sigue con el pueblo de Dios. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Amargaron sus vidas con dura servidumbre, haciendo ladrillo con barro, dice la historia. Versículo 15. También habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad el sexo. Si es hijo, matadlo, y si es hija, dejadla vivir. Y como la carga pesada de trabajo no fue suficiente, no fue efectiva para controlar el alto crecimiento de este pueblo, entonces el faraón toma una decisión despiadada. Manda a las parteras para que maten a los recién nacidos varones, para que el pueblo no siguiera entonces creciendo. Este es un despiadado rey, aparece sin nombre. En contraste, mira que a las parteras, que no eran en ese momento tan importantes como el faraón, sí se les menciona sus nombres. Y esto da un mensaje. En la Biblia, la gente sin nombre es la que no tiene verdadero futuro. Y aunque el faraón teme a los varones, vamos a ver que estas 2 mujeres, Cifra y Fua, no le hicieron caso porque temían a Jehová y no mataron a los recién nacidos varones. Ellas sacaron excusas. Dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Entonces el rey les pregunta: bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué están viviendo los niños? ¿Por qué habéis hecho esto? Las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Dios favoreció a las parteras. El pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. Dice aquí el versículo 20. Aunque el faraón entonces teme a los varones, son 2 mujeres las que hacen fracasar su plan de frenar el crecimiento del pueblo de Israel. 2 mujeres. Cuando él estaba temiendo a los hombres, a través de 2 mujeres, Dios cumple su promesa, Dios cumple su plan. Ellas reverenciaban a Dios y pusieron los mandamientos de Dios por encima de la voluntad de un hombre. Siguiendo con el 21, por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Qué lindo. Estas mujeres fueron prosperadas, fueron bendecidas porque temieron a Dios. Queridos amigos y amigas, en este momento al leer estos versículos hay un mensaje de Dios para tu vida, y es que temiendo a Dios, cumpliendo sus mandamientos, poniendo a Dios en primer lugar por encima de lo que diga el hombre, vamos a ver que Dios va a estar de nuestro lado y su bendición nos acompañará. Entonces el faraón dio a todo su pueblo esta orden: echad al río a todo hijo que nazca. Echad al río a todo hijo que nazca y preservad la vida a toda hija. No conforme, el faraón va más allá en una orden más despiadada, más cruel. Tomó una medida extrema. Porque sabes, amigos, amigas, cuando no hay temor de Dios, el hombre puede llegar a cometer los peores crímenes. El ser humano se degenera, sustituyendo los mandatos de Dios por la voluntad de su corazón. Un gobernante sin el temor de Dios es un peligro inminente. Y por eso, hoy debemos orar ante la situación de amenaza de guerra que tenemos actualmente. No es fácil, pero recuerda la enseñanza de hoy. El faraón de esa época, cuando nació Moisés, mandó a asesinar a los bebés de Israel, que los consideró como simplemente una amenaza. ¿Y qué estamos viendo hoy, por favor? Estamos viendo lo mismo. Un gobernante que porque solo ve una amenaza,
ha iniciado una guerra y no sabemos hasta qué punto puede llegar. Y hoy miles de personas están sufriendo ya las consecuencias. Oremos por esto, pero también decidamos vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, tener el temor de Dios y reverenciarlo. Eso va a evitar que nosotros tomemos decisiones equivocadas. Y roguemos para que los gobernantes que tengamos puedan tener también el temor de Dios y así puedan actuar en comunión con la moral, con los principios y valores que deben sostenerse en nuestra sociedad. Vamos a orar por ello y por favor, comparte este mensaje con tus contactos. Seguramente puede ser de bendición. Hazlo ahora. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Encontramos aquí grandes enseñanzas. Nos unimos en oración por nuestros gobernantes aquí en cada uno en nuestro país y oramos por la situación del mundo con esta amenaza de conflicto, de guerra que hay y la que ya inició entre estos dos países. Señor, que pueda darse reflexión, que pueda darse un cambio en la actitud, en el comportamiento de estas personas. Pero también ayúdanos, Señor, a estar afianzados en ti, porque tu palabra ha profetizado que lo que estamos viendo hoy iba a suceder. Y esto está dándonos una señal que debemos hoy acercarnos más a ti y estar atentos, comprometidos con la preparación para el encuentro contigo que pronto vendrá. Gracias por amarnos, gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.